continuación, entonces, Luis Ignacio García nos va a presentar la ponencia Imágenes en situación, Guy Debord, más allá del izquierdismo especulativo. Luis es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de esta universidad e investigador de CONICET. Entre sus trabajos más recientes se cuentan los libros La Babel del Odio, Políticas de la Lengua en el Frente Antifascista, por Biblioteca Nacional el año 2021, y La Comunidad de Montaje, Imaginación Política y Postdictadura, por Prometeo el año 2018. Así que muchas gracias, Luis, te escuchamos. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes, a la UNCE, como decía Nati, que a mí además me convoca recuerdos muy, muy gratos, mucha gente amiga ahí. Gracias, Marcelo, por la presentación y sobre todo Francisco por la invitación, y empezar con, ya que hablamos de culpabilizaciones, con una confesión, ¿no? Cuando Francisco me invitó, yo me vi muy tentado a decir que sí, pero tuve que confesarle que no iba a disponer de tiempo para elaborar algo nuevo, y consulté si era viable presentar algo que yo ya había escrito. Y a Francisco le pareció viable. Después yo tuve que cargar con la propia incomodidad de tener que enfrentar un texto que tiene como 4 años para presentarles a ustedes, pero bueno, recortando, porque era un texto bastante más largo y tratando de ajustar aquí o allí, voy con un texto que, en función de lo escuchado ayer, y muchísimo más después de lo que acaba de presentar Nati, encima somos los dos argentines, y van a pensar que está armado, pero no está armado. Siento que sigue siendo pertinente esta necesidad de desglosar, deslindar a Debord de lo que varios han llamado el izquierdismo especulativo, porque es paradójico. O sea, yo voy a hablar mucho más sumariamente de Rancière ahora que Nati, pero viene súper bien la presentación que ella hizo, porque siento que ayer el tono con el que cada quien hablaba, casi disculpándose de Debord, nos hace ver que hay un efecto también muy culpabilizador en el balance que Rancière hace del arte crítico del siglo XX, y contra eso es que está escrito este texto, que tiene un tono de bronca que quizás hoy lo morigeraría, pero me parece que en términos del balance general es adecuado. E insisto, las cosas que se dijeron ayer, pienso en la intervención de Gustavo, ¿no? De Francisco sobre todo, ¿no? Esta idea de ese Debord más allá del especulativo, que él lo buscaba por el lado de la genealogía o la historia, y ahora Nati también tratando como de bordear a Rancière, pero siempre parece que tenemos que disculparnos. Me da la sensación de que ha pasado algo parecido a lo que les pasó a los románticos de Iena, ¿no? Que conocemos a los situacionistas a través de sus críticos. Entonces hay que hacer un trabajo de desmontaje o de contralectura para poder llegar a lo que estaban ellos un poco planteando. Bueno, este texto forma parte de ese intento. Y empieza con una epígrafe que trata de sacar de esa especie de agobio que nos da la exigencia del mandato, ¿no? De sustraerse de la presencia, que creo que es un mandato más de fin de siglo que ya de este bien entrado siglo XXI, pero que todavía estaba bastante presente cuando redacto este texto. Y me gusta esta cita, que es del número 3 de la revista, porque se sitúan claramente fuera de toda presencia en el lugar de los huecos. Dicen ellos, en un texto sin firma del 59. Como los proletarios ante la nación, los situacionistas acampan en las puertas de la cultura. No quieren establecerse en ella, se inscriben como huecos, subrayan ellos como huecos, en el arte moderno. Son los organizadores de la ausencia de esa vanguardia estética que la crítica burguesa espera y que, decepcionada siempre, se apresta a saludar a la mínima ocasión. El situacionismo ha sido condenado en bloque a la invisibilización histórica. Es un poco tajante el texto, disculpen por el tono. Y lo ha sido no por los voceros de la sociedad que se propuso combatir, sino por la propia izquierda intelectual.
Ello quizá no sea del todo azaroso, teniendo en cuenta que el terreno favorito de la disputa situacionista se dio en el interior de la propia izquierda política y cultural de la que formó parte. Sin embargo, aquellas disputas, comprensibles al calor de los años de actuación de la Internacional Situacionista, ya no podrían justificar los desaires del presente, cuando aquellos combates han pasado hace tantos años ya, o solo parecen haber pasado. ¿Es acaso la irritación que el situacionismo aún provoca síntoma de algún malestar en la propia izquierda intelectual contemporánea? La sentencia que sobre el situacionismo pesa fue redactada por varias manos y en más de una disciplina. Debe mencionarse al menos, para los intereses de este encuentro, a la historia del arte y a la filosofía. La primera ha hecho gala de una recurrente desatención de la intervención situacionista. Los trabajos de Peter Bürger y de Hal Foster resultan especialmente ilustrativos, no solo por la influencia que han tenido para pensar el problema de las vanguardias y neovanguardias del siglo, sino por la disputa que entre ellos se plantea, una disputa que hubiera podido encontrar en el situacionismo un laboratorio privilegiado para ponerse a prueba. El texto de Guadalupe Lucero, en el volumen que compilan junto con Paula Fleisner, es un texto bien interesante respecto de esto que voy a decir muy brevemente ahora, que extraje para resumir en este breve párrafo. En el caso de Bürger podría resultar comprensible, porque los situacionistas eran la neovanguardia que denunciaba, como él, la asimilación de las vanguardias al mercado y a la institución arte, solo que más de 15 años antes que él, y dentro del propio ímpetu neovanguardista. Es decir, incorporar al situacionismo habría implicado tanto como dar por tierra su propio relato de las neovanguardias como farsa. En el caso de Foster es mucho más enigmático, porque el situacionismo habría podido funcionar como ejemplo paradigmático de esas neovanguardias reflexivas que él defendió, pero que solo quiso ver en el minimalismo y en el pop norteamericanos. Y qué interesante habría podido ser ese diálogo entre Warhol y Debord. La propia October, la revista, publica un número especial sobre el situacionismo poquitos años después que el retorno de lo real. Y sin embargo, lo cierto es que de esa emblemática disputa por las vanguardias, lo que sale invicto es el menosprecio de los situacionistas. A pesar de sus diferencias, ni Bürger ni Foster le asignan un lugar relevante en la historia de las neovanguardias del siglo. Ahora bien, esto hubiese requerido un mayor desarrollo, lo dejo ahí. Lo que me interesa es esto. Si la historia del arte desatendió la intervención situacionista, fue la filosofía o la teoría del arte la que expuso los cargos que justificaban su expulsión de la historia del arte político radical del siglo XX. Y ello de una manera que se sigue replicando en los debates contemporáneos sobre la tensión arte-política y que creo que nuestra incomodidad y nuestra necesidad de empezar disculpándonos testimonia. Neo-heideggerianos y post-althuserianos, que al momento de la primera redacción de este texto aún parecían hegemonizar la escena intelectual, y por suerte me parece que ya no tanto, coinciden en el mismo veredicto. El situacionismo es la enfermedad infantil de la metafísica de la presencia. En uno de los más grandes libros sobre la relación arte-política de las últimas décadas, largas décadas, La ficción de lo político, Philippe Lacoue-Labarthe enfatiza el sentido metafísico del infantilismo situacionista, y cito: los situacionistas, más allá de cuál haya sido la radicalidad de su análisis, permanecían prisioneros de una especie de ensoñación rusoniana de apropiación, opuesta simplemente, finalmente, a todas las formas de representación, desde la imagen a la delegación del poder, o sea, representación estética, representación política. No hay ningún simplismo de este tipo en Sieberberg, ¿no? Está haciendo su lectura de la filmografía de Sieberberg, sino un pensamiento riguroso de la irreversibilidad de la técnica. El simplismo es el precio, sin duda, de la virulencia revolucionaria, y era indiscutiblemente necesaria para la puesta en evidencia de lo espectacular como tal. Pero la lógica de la Techne es siempre más retorcida que el sistema de oposiciones simples, subrayo, yo, no él, sistema de oposiciones simples en los que se pretende siempre encerrarla, e incluso lo que por definición destituye todo sistema de oposiciones. Bueno, traigo este fragmento porque se reproducen aquí una serie de implícitos que son de época y que al menos en parte aún son los nuestros, y que condensan
todo ese trasfondo de menosprecio teórico del situacionismo. Más allá de la resignada asimilación entre virulencia revolucionaria y simplismo, asignable quizás a los resignados años 80 en que se escribió el libro, la Coulabart inscribe la marca deconstructiva en su lectura de los situacionistas y vuelca la influyente lectura que Derrida hiciera de Rousseau en su condena a los críticos del espectáculo. Como una suerte de carta d'Alembert contemporánea, la sociedad del espectáculo replicaría la ilusión de presencia y de origen que estarían más acá de la alienación y de la representación que denuncian, que esos textos denuncian. No puedo contener la pregunta de qué manera se las arreglaría la Coulabart para reducir la práctica emblemática del situacionismo, el détournement, a la simpleza de ese sistema de oposiciones de la metafísica occidental del que él habla. ¿El simplismo es del situacionismo o de la pereza teórica de sus críticos? ¿No habrá en esa sobreactuada impugnación al situacionismo algo del punto ciego de la actualidad del pensamiento, algo de esa falta que necesitamos poner fuera para acomodarnos a nuestras inercias? Pero no avancemos todavía. Y pasemos a la otra gran crítica de la teoría contemporánea del situacionismo, y bueno, me disculpo por la simpleza, pero Nati ya complejizó esta segunda crítica. Una que partiendo de supuestos afines enfatiza ya no tanto los compromisos teórico-metafísicos del situacionismo, sino más bien sus miserias políticas. Me refiero, por supuesto, a la de Jacques Rancière. Resulta muy sugestivo que su libro más influyente y discutido, no solo en medios académicos, sino también artísticos y militantes, porque esa fue también la fortuna de ese libro, sea El espectador emancipado, de 2008, que ya desde el título se presenta como una suerte de anti-Debord. Emancipemos al espectador de las trampas del modelo de la sociedad del espectáculo. De modo que en negativo demuestra una singular actualidad del situacionismo, porque el situacionismo sigue siendo, para Rancière, el modelo en miniatura de todos los errores y miserias de las vanguardias estético-políticas del siglo XX. El arte que quiera ser político debe aprender a olvidar el situacionismo. Como con buena parte del arte político desde las vanguardias en adelante, Rancière propone una crítica sin matices del legado de Debord y de sus secuaces, ¿no? Se pone el maestro embrutecedor. En su crítica al situacionismo, Rancière despliega el arco completo de sus armas, o sea, las althuserianas y las post-althuserianas. Porque Debord sintetizaría en la lectura de Rancière los males denunciados por Althusser y además aquellos en los que el propio Althusser recayó. En una palabra, todos los males del marxismo del siglo XX. Debord y su concepto de espectáculo sería portador, antes que nada, de la maldición joven hegeliana de la crítica a la alienación, de la que ya habló Nati, es decir, la ensoñación platónico-rusoniana feuerbachiana denunciada ya por la Coulabart, la utopía totalitaria de la reapropiación, la visión romántica de la verdad como no separación. Pero eso no es todo, porque además Debord reproduciría la lógica embrutecedora del intelectual, reproduciría la lógica embrutecedora del intelectual de izquierda del siglo XX, que piensa su política como contribución a la toma de conciencia de las masas ignaras, engañadas como niños por el espectáculo. Si con lo primero coincide en términos generales con la crítica deconstructiva, con lo segundo suma un nuevo cargo, una nueva imputación al juicio contra Debord. El izquierdismo especulativo sería no solo el mesianismo catastrofal de los apocalípticos de la sociedad de masas, sino además el leninismo encubierto de estos sedicentes consejistas. Debord encarnaría de manera paradigmática lo que Rancière evalúa como la aporía de la generación del 68, su propia generación intelectual, que no pudo pensar la praxis intelectual, cultural o artística, sino a partir de la reafirmación permanente de la distancia pedagógica, es decir, la brecha entre intelectuales y obreros, entre trabajo intelectual y trabajo manual, saber e ignorancia, finalmente entre actividad y pasividad. Así, para la Coulabart, el situacionismo activaría la dicotomía presencia-representación, que por otra parte estuvo en el corazón de buena parte del arte del siglo. Y para Rancière, el espectáculo debordiano supondría la dicotomía actividad-pasividad, que también presidiría el impulso de casi todo el arte político del siglo XX. Ahora bien, estas lecturas tuvieron que realizar una notable simplificación de su objeto para afirmarse en el sentido común contemporáneo.
Un sentido común aparentemente más dispuesto a la desistencia laculabartiana o a la defensa del museo de Rancière que la interrogación por los desbordamientos del arte y la política que el situacionismo nos ofrece como legado experimental. Y al hablar de simplificación, no pretendo oponer un prurito historiográfico, sino solo indicar que ya en los conceptos y dispositivos más centrales y característicos del situacionismo, los más visibles, los que no podrían ser pasados por alto, se puede reconocer con claridad que las críticas mencionadas no funcionan tan bien como parecen. Como parece y como nosotros mismos parece que admitimos cuando le damos tanta importancia. Y entonces empezamos a intuir que en estas críticas quizás haya más de balance autocrítico al interior de una generación intelectual, quizá necesario para esos intelectuales postmarxistas de fin de siglo, que de evaluación histórica efectiva de lo actuado por las izquierdas del siglo XX, tanto más necesario para generaciones intelectuales del siglo XXI. Estos conceptos, que ahora voy a subrayar, son dos, y que, como ustedes bien lo saben, son los más básicos, emblemáticos y recurrentes en la historia del situacionismo: el détournement y el juego. Nuestra hipótesis es que el détournement pone en cuestión la crítica metafísica o deconstructiva, tanto como el juego la crítica política post-althuseriana. Ambos juntos convergen en la noción evanescente pero troncal de situación, para poner en cuestión la supuesta política de la pureza vanguardista propia de todo izquierdismo especulativo. Porque en primer lugar, vuelvo a preguntar, ¿cómo haría la lectura deconstructiva que denuncia la ensoñación rusoniana de reapropiación para hacerse cargo de la centralidad del desvío, tergiversación, en fin, como querramos traducir el détournement, en la estrategia situacionista? Es claro que ese desvío puede no querer ser una representación más, e incluso puede ser comprendido como una crítica de la representación. Insisto, como en buena parte del arte del siglo XX, pero eso de ninguna manera significa la defensa de la epifanía de una presencia pura, finalmente alcanzada, de un origen pleno y no mancillado. El desvío apuesta más bien a una resignificación distorsiva de los objetos, sentidos y prácticas de la cultura urbana de masas, que seguramente podría encontrar en la deconstrucción más bien un cómplice antifilosófico posible, pero que ya de por sí involucra un ejercicio de deconstrucción plebeya, irreductible al par presencia-representación. Ni representación ni mito de la presencia, representación desviada. O sea, representación de la representación. O sea, miren cualquier peli, diríamosle a estos críticos de Debord, para ver que no hay. O sea, esta cosa en que nosotros nos entrampamos, pero era un crítico de la imagen, pero hacía pelis. No hay ninguna contradicción ahí, ¿no? O sea, nos entrampamos por sus críticos, no por él. Representación de la representación. Representación a la segunda potencia. Cero epifanía. Esto determina también una visión singular de la cultura de masas en cuanto tal, que no fue rechazada, sino asumida para ser elaborada distorsivamente, frente a las predilecciones modernistas de la deconstrucción. Así como la deconstrucción asume el texto de la tradición occidental para mostrar su perpetuo autodesmoronamiento, el situacionismo asume el texto de la cultura de masas urbana, moderna y capitalista para enfrentar un espejo deformante. Aunque, y esta diferencia es clave, no limitando la práctica intelectual a la confirmación perpetua del desmoronamiento, sino avanzando hacia el ejercicio experimental de elaborar un mundo posible con las ruinas de la metafísica del espectáculo. Su máxima parece adecuarse a la de nuestro Lamborghini, nuestro Leónidas Lamborghini: asimilar la distorsión y devolverla multiplicada. Del mismo modo, y en segundo lugar, preguntamos, ¿cómo puede Rancière obviar tan olímpicamente la centralidad que la noción de juego tuvo en el planteo y la intervención de los situacionistas? Esa noción que precisamente de Schiller hasta el propio Rancière sirvió para disolver la dicotomía activo-pasivo y por tanto las jerarquías en que se regodeó el intelectual radical del siglo XX. El juego, la deriva urbana, la vida cotidiana, esa defensa de la clandestinidad de la vida privada, el nuevo uso de la vida en general, la crítica del trabajo, todo ello apunta a una crítica de la ideología masculinista, activista de la política de izquierda del siglo. Ellos mismos pensaron el juego como suspensión de la dicotomía activo-pasivo, tal como exige Rancière. Una cita muy al pasar
del volumen, del número 4 de la revista. La liberación del juego es su autonomía creativa, que supera la vieja división entre el trabajo impuesto y el ocio pasivo. Vale decir, lo que se opone a la pasividad del espectador no es la acerada y masculina actividad de agitación política. Hay un enorme equívoco derivado de un desinterés por la noción situacionista de praxis, es decir, de situación, que lleva a Rancière a creer que el rechazo de la condición espectatorial es la defensa de un activismo, no sé, obrerista, fabril, fordista. Todo lo contrario. El rechazo de la mala pasividad, y no del ocio creativo, es el rechazo simultáneo de la mala actividad, que se encuentran en la defensa de una praxis integral más allá de actividad y pasividad. Esto es la llamada, un poco enigmáticamente, construcción de situaciones. Y esto resulta fundamental, pues nos muestra de paso el modo en que la deslectura del situacionismo oficia de antesala al retorno de la autonomía del arte y de la defensa del museo como institución. Bueno, estaba muy enojado cuando escribí este texto. La falsa dicotomía entre la pasividad espectatorial y el activismo leninista es el chantaje final de la lectura rancieriana del situacionismo. Debord y sus amigos sabían perfectamente que esa era una falsa dicotomía. La crítica al leninismo no tuvo que esperar a la elección de Althusser, sino que estaba formulada ya con todas las letras 7 años antes, en el capítulo más extenso, pero aparentemente menos leído, de la Sociedad del Espectáculo, ¿no? Ese poderoso capítulo 4 titulado El proletariado como sujeto y como representación, en donde, entre otras cosas, se hace la crítica al anarquismo, que parece serle imputado al situacionismo de parte de estos que dicen que es una mera crítica de la representación. Solo sus críticos nos hicieron creer que el situacionismo quiere transformar la representación en presencia y la pasividad en actividad. La representación, por el contrario, es reduplicada en su tergiversación. Y la actividad, perdón, y la actividad busca el núcleo de pasividad que la habita en el juego. Ningún izquierdismo especulativo, ninguna pureza de origen, ningún platonismo. Si esto es así, surge urgente entonces la pregunta, ¿por qué estas malas lecturas? Casi diría, ¿por qué esta saña? ¿Por qué la invisibilización y la condena del situacionismo? El chivo expiatorio de qué culpa, vuelve la culpa, de qué culpa de izquierdas se ha transformado el situacionismo. ¿Cuál es el punto ciego al que estas lecturas sintomáticas están apuntando? Bueno, y esta sección final es demasiado tentativa, pero la leo rápidamente. Creo que estas deslecturas, que son formas de un juicio sumario, resultan sintomáticas porque no son expresión de la elaboración de un legado, sino más bien el gesto autosacrificial de la izquierda que desde los años 80 hasta hace quizás demasiado poco, ha privilegiado la tarea de denunciar las complicidades de la izquierda con las formas totalitarias de la política, el arte y la teoría, por sobre la tarea mucho más actual de reconstruir una tradición posible para las luchas políticas y culturales del presente. La deslectura del situacionismo podría leerse como expresión de esa hegemonía teórica deconstructiva y post-althuseriana que contuvo al pensamiento en los límites de tareas que ya no son las nuestras. Y creo que el punto ciego que el situacionismo dibuja como un hueco, para volver a la cita inicial, en la teoría, es el territorio de un marxismo no productivista aún por elaborar. Si el posmarxismo hegemónico del pensamiento de entre siglos se fraguó justamente contra los supuestos metafísicos y las cristalizaciones políticas autoritarias del marxismo tradicional, es decir, la filosofía de la historia, digamos así, y el leninismo, la singularidad situacionista fue haber abierto en el corazón del siglo XX el espacio de un marxismo no productivista que atentaba a la vez contra la filosofía de la historia y contra el autoritarismo de ese marxismo tradicional. Lo que no parece visible para la teoría, ya no tan contemporánea, es que ese pliegue de la presencia, para decirlo con Agamben, o que la suspensión de la jerarquía, para decirlo con Rancière, pueda vincularse al impulso emancipatorio del propio marxismo. Porque sí, cuando escribí este texto, pensaba en dos figuras, la de Giorgio Agamben y la de Anselm Jappe, o Japp, no sé cómo se pronuncia, que desde cierta toma de distancia de la deconstrucción, el primero, y desde una relectura radical del texto marxiano, el segundo, hacían una doble operación.
por un lado, neutralizaban las deslecturas del situacionismo en el mismo momento y por las mismas vías a través de las cuales abrían el territorio de un marxismo improductivo. Entre el juego y la superación de la economía, entre la inoperosidad y la crítica del valor, el espectáculo se mostraba como punto ciego de la crítica contemporánea. En él, las tareas de la crítica de la metafísica convergen estructuralmente con las tareas de la crítica de la economía política, las de la superación de la estética con las de la crítica del valor. Y en ese horizonte, irreductible a la mera crítica de la representación que se supone en el izquierdismo especulativo, Debord y el situacionismo se nos ofrecen, aún diría, como laboratorio experimental para la exploración de un marxismo improductivo que se cuenta entre las tareas más urgentes de nuestro presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.